vosotras y vosotros. Muchas gracias a los compañeros que comparten mesa. Estamos comentando que nos estamos mirando en un espejo porque verdaderamente hemos vivido procesos tan similares y que entroncan, es decir, que somos capaces de identificarnos en ellos y de ver que verdaderamente tenemos muchas cosas en común y algo muy importante que articular, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a empezar un poco comentándoos las notas que he tomado desde donde creo que la marea verde entronca tanto con la marea violeta como con la marea blanca. Seguro que luego el compañero podrá explicaros cómo la marea negra entronca también con la verde. Me ha gustado mucho la intervención de la compañera cuando se ha referido a cómo los recortes sociales están suponiendo un reparto desigual de los cuidados. Esto en educación es una cosa muy evidente. Por ejemplo, en la educación infantil, que es por educación y por tradición patriarcal se relaciona con una tarea femenina, hemos visto un crecimiento, un incremento de las tasas en las escuelas infantiles públicas que supera incluso a los de las escuelas concertadas. Quiero decir, muchas mujeres que están cobrando sueldos ínfimos debido a la pérdida de derechos y a cómo se están deteriorando nuestros derechos laborales, pues se dan cuenta que se están viendo forzadas de alguna manera a volver al hogar, porque su vida laboral activa al final económicamente no les compensa si el cuidado de los hijos al final les supone un gasto económico mayor que su propio salario. Exactamente igual con las becas de comedor en primaria, pero además los recortes en educación suprimen también todas las actividades relacionadas con las tutorías en secundaria, con la prevención de las políticas, o sea, con todas las políticas de educación y prevención, por ejemplo, de violencia doméstica. Todo esto estamos viendo cómo está saliendo de los centros y no nos parece que sea una casualidad. Estos señores que nos mandan son guerreros de clase y son guerreros de clase que tienen las cosas muy claras y casi nunca las cosas son por casualidad. De la misma manera estamos viendo que están subvencionando y van a blindar de alguna manera la subvención a los colegios que segregan por sexo. Están impulsando y reforzando la educación concertada, que es confesional, católica, con lo que eso supone de ataque a los derechos de las mujeres. Están impulsando también la catequesis, la religión confesional dentro de la escuela y han suprimido, o piensan suprimir y dilapidar la educación para la ciudadanía, que era el único espacio curricular en el que se trataba de manera explícita cuestiones de género y donde se hablaba de violencia de género y se trabajaba desde una perspectiva curricular la prevención. Hasta aquí, como creo yo que la marea verde y la marea violeta se relacionan. Con la marea blanca directamente me miro en un espejo, porque la marea blanca y la marea verde, aunque la marea verde tuvo unas peculiaridades por ser la primera y tuvo que vencer quizá más vacíos y más incertidumbre, y caló un poco más el discurso mentiroso del gobierno que tenemos en el poder, de que se trataba de un conflicto laboral, de que los trabajadores de la educación éramos unos privilegiados, de que en realidad los recortes no iban a afectar a la calidad del servicio. Es decir, sí hemos visto cómo a medida que este patrón se ha ido lanzando un colectivo detrás de otro, la gente se ha dado cuenta de, bueno, ya empezamos otra vez, ¿no? Primero atacamos, después recortamos y después después aniquilamos el movimiento a base de arrollarles con nuestra mayoría absoluta y pues bueno. ¿Cómo entronca la marea blanca con la marea verde? Pues es verdad que los procesos de privatización de la sanidad y de la educación no son de ahora, es decir, se han dejado puertas abiertas y puertas que han sido un cuadro importante para que, con la excusa de la crisis, se arrase de una manera que con una legislación
que hubiera mimado más los servicios públicos habrían sido imposibles. Os he hablado de un proceso paralelo en el que para proceder a desmantelar o atacar gravemente, a deteriorar un servicio público, se ha criminalizado a los profesionales de ese sector, se ha hablado de que el conflicto era laboral, era interesado, estaba politizado y estaba lleno de intereses espurios, que sí es verdad que los hay, pero son precisamente los suyos. Quiero decir, tanto la marea verde como la marea blanca sabemos que están abriendo el espacio de los servicios públicos a las empresas, sabemos que van a abrir nuevos nichos de mercado ahí, sabemos que están acechando cuando no han entrado ya directamente. Hemos visto claramente cómo se ha usado la excusa de la crisis para privatizar, cuando en educación, en el año en el que se desbordó el conflicto con la marea verde, que fue en septiembre de 2011, nos presentan los recortes en educación como una medida de ahorro que no va a afectar para nada la calidad del servicio, el mismo mes que nos enteramos de que se están aumentando las desgravaciones fiscales a la escuela privada financiada con fondos públicos, es decir, que incluso las familias con unas rentas más altas se ha ampliado el espacio para que se desgraven el colegio privado, totalmente privado, de sus hijos, ya no solamente la escuela privada sostenida con fondos públicos, sino desgravaciones fiscales por cosas como uniformes, clases extraescolares, es decir, cuando nosotros empiezan a recortar lo básico. Ahora os voy a hablar un poco de ahora. Bueno, sí, dos cosas más en las que creo que la marea verde y la blanca entroncan. Yo también quiero referirme a la influencia que ha tenido el movimiento 15M en cómo se han organizado los distintos sectores que están implicados en una marea, ¿no? Porque hemos visto que esto, como trasciende el conflicto laboral, pues implica a determinados sectores que son, además de los trabajadores, los usuarios y, digamos, al ser pilares fundamentales del estado de bienestar, pues al resto de la sociedad. Sí ha habido, luego lo comentaré después un poco en detalle, pero sí ha habido cierta influencia en la manera de actuar y sí ha habido cierta inspiración en hacerlos más participativos, más horizontales, más abiertos y en no dar ciertas cosas por sentadas y querer hablar de todo, ¿no? Y querer hacerlo de tú a tú con organizaciones sindicales y con otros agentes sociales. Y bueno, como los compañeros de la marea blanca hemos pasado por momentos de desmoralización, hemos asumido las derrotas, pero bueno, ahora haré un repaso un poco más general por lo que ha sido la marea verde. Pues bueno, como os he contado, el conflicto estalló en septiembre de 2011, con un detonante que podría haber sido cualquier otro, pero que a mí sí me parece significativo que haya sido el que fue, y no fue un componente salarial, no fue un componente exclusivamente de deterioro de las condiciones laborales, aunque obviamente las hay, pero no de forma exclusiva. A nosotros en septiembre de 2011 en pleno verano se nos anunciaron unas instrucciones de principio de curso que suponían un recorte, un diezmo muy significativo de las plantillas del profesorado en los centros de educación secundaria, y eso implicaba dos cosas, aparte del despido de compañeros a miles, quiero decir, estamos hablando de entre 2.000 y 3.000 profesores interinos que directamente dejaron de trabajar ese curso. Lo que se tocó no solo afecta a la calidad de la educación, es que afecta a lo que nosotros consideramos el pilar de la escuela pública, que es la posibilidad de articular mecanismos para atender a la diversidad. Es decir, no solo iba a afectar a la calidad de la educación, sino que iba a afectar a la calidad de la educación del sector del alumnado más vulnerable. Entonces, la escuela pública sin atención a la diversidad es imposible que garantice la igualdad de oportunidades, que es uno de sus objetivos. Entonces vemos como este recorte de plantillas
pasa por aumentar el número de alumnos por aula, por reducir la atención a la diversidad, todos los programas de compensatoria, de diversificación curricular, de apoyo, etcétera, es lo primero que se elimina. Y a nosotros esto, mientras aumenta el alumnado a la pública, entre otras causas, porque se empiezan a notar los efectos de la crisis y vemos como el flujo de alumnos hacia los centros públicos es mayor, reducir la atención y reducirla en algo que nos parecía fundamental, como es esto que os he comentado, además de las tutorías, pues hizo saltar la chispa de la movilización. Fue una explosión, es decir, de descontento, fue muy efervescente la marea verde en todo el proceso. Quizá falló un poco a la hora de articularse como un movimiento mucho más sólido y bueno, os voy a hablar ahora un poco de lo que yo considero los logros o las fortalezas que conseguimos con todas las movilizaciones, que incluyeron una serie, bueno, pues fue una respuesta bastante digna que incluyó entre 12 y 14 huelgas con bastante seguimiento, manifestaciones muy multitudinarias, la integración de los padres y de parte del alumnado en las movilizaciones, porque uno de nuestros objetivos desde el principio fue intentar combatir las mentiras de los medios de comunicación y la campaña de ataques que se lanzaba con el poder, fortaleciendo el sentimiento de comunidad educativa e incluyendo a las familias y al alumnado. En cuanto a logros y fortalezas, aunque hayan sido muy limitados, se consiguió una visibilización del conflicto. Fue todo un acierto lo de las camisetas, quiero decir, conseguimos hacerlo visible y conseguimos sensibilizar, quizá no a todos los sectores sociales y a cantidad de gente que nos hubiera gustado, pero sí conseguimos por lo menos sensibilizar al colectivo y a la parte de la población, digamos, que era un poco más permeable. Es verdad que, como os comentaba, el proceso de deterioro de la escuela pública viene de lejos y a la escuela pública se la ha debilitado a través de un sistema educativo de triple vía y a partir de derivar fondos públicos a impulsar centros concertados, mientras la pública asumía al alumnado más vulnerable, al alumnado con más necesidades. De alguna manera la escuela concertada se presentaba como un sitio confortable a donde estas falsas clases medias podían huir cómodamente, pues para dejarse de relacionar con gente más pobre, ¿por qué no? Vamos a decirlo claro. Conseguimos esa visibilización, algo de sensibilización también. Se fortaleció el concepto de comunidad educativa, se han tejido redes y se han vivido experiencias que para futuros ataques que están por llegar y son todavía más serios que los que hemos vivido hasta ahora, como los que se van a producir con la nueva ley, pensamos que nos van a hacer estar un poco más preparados para dar unas respuestas por lo menos más informadas y quizá también más articuladas desde el punto de vista del discurso y no solo de la protesta. Yo personalmente estoy muy orgullosa de que hayamos servido como ejemplo para que otras mareas como las sanitarias se articulen y hemos visto con mucha alegría cómo ellos sí han conseguido cosas a las que nosotros aspirábamos, que es llegar a más volumen de población y de alguna manera desgastar al gobierno y ponerles en evidencia, sacando a relucir que la excusa de la crisis para deteriorar los servicios públicos no responde a criterios de ahorro, sino a criterios claramente de favorecer a las empresas y al capital por delante de las personas, como antes os ha comentado la compañera. Entre los fracasos o debilidades, que también han sido muchos, es verdad que no hemos logrado parar los recortes. Nosotros hemos tenido mucha conciencia desde el principio de que éramos los primeros, pero no seríamos los últimos, de que Madrid es el laboratorio de
es el laboratorio neoliberal de este gobierno, que por cierto tuvimos que ver desde la movilización cómo obtenía la mayoría absoluta en las últimas elecciones generales. Eso fue un golpe bastante serio a nuestra moral. El respaldo electoral que obtuvo el PP después de llevar 3 meses de movilizaciones, la Marea Verde, fue algo que nos costó entender y nos dolió especialmente. Lo mismo que el compañero, aunque se nos acusó muchas veces de tener intereses políticos partidistas, nunca fue así. Es decir, hemos sido un movimiento muy heterogéneo y muy transversal en el que compañeros que no estaban para nada politizados ni acostumbrados a la movilización participaron para sorpresa y alegría de muchos otros, ¿no? También yo creo que hemos sido incapaces, aunque la respuesta, por lo menos el primer curso que duró el conflicto, fue digno, yo sí que creo que hemos sido incapaces de articular una respuesta proporcional a la gravedad de los ataques que estamos sufriendo. Quiero decir, ya estos últimos cursos, la marea verde, digamos que es marea baja, y a mí no me parece que las respuestas que se están articulando a nivel sectorial o a nivel de comunidad educativa sean proporcionales. Quiero decir, estamos respondiendo con huelgas simbólicas de un día, sí, a nivel estatal. Quiero decir que a nivel mediático tienen cierto calado, pero que no consiguen detener la maquinaria destructora de este gobierno. Cierto desánimo también, desánimo y frustración que quizá lastre respuestas posteriores o movilizaciones posteriores. Y en cuanto a las reflexiones para el debate, que es el último punto en el que luego, si hay un intercambio, me gustaría, para que no sea aburrido, que participarais. El compañero lo ha señalado también, y me gustaría hablar de cómo la articulación de un movimiento social que de alguna manera incluye pero supera la movilización convocada exclusivamente por organizaciones sindicales, cómo se integra para que sea cómoda para ambas partes. Quiero decir, los sindicatos en la Marea Verde han tenido un papel fundamental como articuladores de la protesta, pero sí es cierto que cuando, digamos, la movilización ha superado el volumen y ha exigido más horizontalidad, más participación, más presencia del profesorado en la toma de decisiones, yo creo que ha habido momentos en los que ellos se han sentido más cómodos en su función de representantes que en la de agentes, y creo que ha faltado quizá un poco de generosidad en algunos momentos. En cuanto a movimiento ciudadano, lo mismo, es decir, la Marea Verde costó mucho y fue muy decepcionante también ver como movimiento como el 15M no terminaba de entroncar, porque veían que era una movilización de alguna manera más articulada desde la perspectiva sindical, y aquello a nosotros nos da mucha tristeza porque nos sentíamos un poco en un sándwich, es decir, estos no nos dejan ampliar nuestra participación y no nos dejan asumir una especie de mayoría de edad en la toma de decisiones porque bueno, tienen articulado de alguna manera la representación sindical así, de una manera que muchos desconocemos, el simple funcionamiento de las asambleas, que no eran asambleas sino mesas sindicales que hablaban a un auditorio. A mucha gente le chirriaba. Por otro lado, el 15M pues no se terminaba de integrar en las movilizaciones por lo mismo. Entonces, bueno, cosa que con mucha alegría he visto superada en la Marea Blanca, y que creo que ese sí que ha sido un paso ejemplar importante, y en los que de alguna manera se han sobrepasado esos errores que nosotros cometimos y que yo creo que afectaron a la movilización de forma negativa.
Y bueno, ya para terminar, lo que nos queda de la marea verde, hoy yo coincido con el compañero en que la marea ciudadana y la suma de las mareas es el espacio natural en el que nos vamos a tener que empezar a mover, que es una manera de superar el fracaso inmediato que se relaciona con el hecho de que no hemos podido parar los recortes, que no hemos podido parar las agresiones, pero sí es una manera de trascender eso y decir, bueno, pero ahora somos conscientes, estamos organizados, somos muchos y ya no nos vamos a por la Consejería de Educación, a por la Consejería de Sanidad o a por la Consejería de Asuntos Sociales sino que nos vamos directamente a por las políticas de austericidio que se nos están imponiendo, porque conocemos dónde está el origen de todo esto y no queremos ser víctimas cuando somos inocentes a la hora de haberlo generado. Y bueno, más tarde para el debate, si queréis, hablamos de lo que ha quedado de las plataformas en defensa de la escuela pública, del movimiento estudiantil en enseñanzas medias, que es muy interesante reflexionar sobre por qué no existe y cómo se ha liquidado ese movimiento estudiantil que una vez sí existió. Y ya nada más, voy a terminar para dejar hablar al compañero y os agradezco mucho vuestra atención.